El Periquillo Sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿A quiénes con más justicia debes dedicar tus tareas, sino a los que leen las obras a costa de tu dinero? José Joaquín Fernández de Lizardi. Personajes principales de la obra por orden de aparición. Pedro Sarmiento, personaje principal que además es muy pícaro. Sus padres, resignados y pacientes con el hijo que les tocó en suerte. Don Martín, mejor amigo de Periquillo y otro pícaro de marca. Ponciana, prima de Januario y el primer amor de Periquillo. El Pípilo, compañero de correrías de Januario. Antonio, compañero de prisión de Periquillo. El Marqués T, sujeto de malas mañas y por quien envían a Antonio a la cárcel. Cementerio, compañero de prisión de Periquillo, gracias al cual éste se convierte en escribano. Don Cosme Casalla, escribano y primer amo de Periquillo. Luisa, amante de don Cosme Casalla. Agustín Rapamentas, barbero y segundo amo de Periquillo. Andrés, mandadero de don Agustín. El boticario, bienhechor temporal de Periquillo. Don José, dueño de un laboratorio y tercer amo de Periquillo. El doctor Purgante, médico de mala reputación y cuarto amo de Periquillo. Mariana, esposa de Periquillo. Roque, vecino de Periquillo en la época en que éste cortejaba a Mariana. El coronel, cuarto amo de Periquillo. El chino, otro buen amigo de Periquillo. Don Prudencio, amigo de Periquillo. El capellán, ministro de la iglesia que le abrió los ojos al chino sobre la singular manera de pensar de Periquillo. El pensador mexicano, nuestro respetado narrador. Cronología. 1776. Nace José Joaquín Fernández de Lizardi en la Ciudad de México. 1793. Se inscribe en el Colegio de San Ildefonso. 1805. Se casa con Dolores Orendain, quien le trajo una pequeña dote. 1808. Aparece su primera obra, que es un poema en celebración al advenimiento de Fernando VII al trono de España. 1811. Compone versos satíricos que ridiculizan a ciertos sectores de la sociedad de aquel entonces. Ocupaba el puesto de teniente de justicia de Tasco cuando este pueblo fue asaltado por el ejército insurgente y se le acusa de haber entregado armas a este. Es aprehendido, pero rápidamente recupera su libertad. 1812. Funda el periódico El Pensador Mexicano. 1814. Es acusado de herejía por la Inquisición, pero no es enjuiciado. En ese mismo año se le revoca su libertad de prensa. 1815. Publica en los periódicos Alacena de Frioleras y El Cajoncito de la Alacena. 1818. Publica su novela Noches Tristes, la única que salió impresa en su totalidad. 1819. Hizo imprimir 2 volúmenes, la mitad de la obra, de La Quijotita y su prima. 1820. Termina 4 novelas. Funda el periódico El Conductor Eléctrico. Se restablece la libertad de imprenta. 1822. Publica su defensa de los francmasones, que motivó su excomunión por las autoridades eclesiásticas. 1825. Se le concede el grado de capitán retirado por sus servicios en la Guerra de Independencia.
En ese mismo año se le hizo editor de la Gaceta del Gobierno, órgano oficial. 1826. Funda su último periódico, Correo Semanario de México. 1827. Ocurre su muerte. Primera parte. Las primeras escuelas. Postrado en una cama desde hace meses y esperando resignadamente la muerte, queridos hijos míos, he pensado dejarles escritos los sucesos de mi vida para que puedan cuidarse de los peligros que amenazan al hombre durante su vida. Les suplico que no se escandalicen con el contenido, cuyo único objetivo es instruirlos y alejarlos de los escollos de la juventud a los que están expuestos. Nací en la Nueva España, por los años 1771 a 73, de unos padres ni ricos ni pobres. Después de que nací y me lavaron, mis tías y abuelas quisieron colgarme ojos de venado y colmillos de caimán para protegerme de los maleficios. Cuánto trabajo le costó a mi padre persuadir a las ancianas de que los amuletos no pueden proteger a nadie. Finalmente, solo me colocaron un rosario, una cruz y un relicario, después de lo cual decidieron bautizarme. Me pusieron por nombre Pedro, luego, como se acostumbra, el apellido de mi padre, que era Sarmiento. Por decisión de mi madre, a quien mi padre amaba en extremo, y de mis tías, se me dio una nodriza. La primera tenía muy mal genio, otras fueron borrachas, golosas o enfermas. Mis nodrizas me hicieron soberbio e impertinente. Además, mis padres me daban cuanto yo quería para que no llorara, y yo lloraba cuanto se me antojaba para que se me complaciera pronto. Con tantos cuidados me hice débil y enfermo. Padecía catarros. Además, mi madre, aunque me quería mucho, me llenó la imaginación con viejos y cocos, intimidándome cuando se enojaba conmigo. Mi carácter se hizo cobarde, al grado de que a los 10 años no podía oír un ruidito a medianoche sin asustarme. Mis tías decían que yo estaba demasiado consentido y mal educado, así que me enviaron a la escuela. Después de berrinches, lágrimas y gritos, me mandaron de todos modos. Mi primer maestro era un hombre de bien, pero no era muy hábil, y por lo tanto no aprendí mucho a su lado. En cambio, aprendí algunas cosillas de mal gusto, como la desvergüenza, el pleito y el juego. No obstante, estaba a gusto en la escuela, aunque no aprendiera nada. Y hubiera estado más tiempo de no ser porque un tío clérigo de uno de mis condiscípulos, que además era muy culto, descubrió la ignorancia de mi maestro delante de todo el mundo. Fue tanta la vergüenza de mi mentor que decidió cerrar la escuela. Mi nuevo maestro era alto, seco, entrecano, culto y malgenioso. Si me equivocaba en alguna tarea me castigaba. Viví 2 meses bajo el dominio de aquel profesor, y lloré tanto para que me quitaran de ahí que mi madre abogó en mi favor con mi padre y me enviaron a una tercera escuela. La hacienda. Mi nuevo maestro no era un viejo adusto, sino un joven como de 30 o 32 años, de cuerpo delgado y estatura regular. Tan amable que parecía haber nacido para dirigir a la juventud en sus primeros años. Por esa razón, yo trataba de aprender y lo obedecía en todo. Estuve con él durante 2 años, y después mi padre quiso que aprendiera un oficio, pero mi madre se opuso rotundamente. Yo ya estoy viejo, soy pobre, y si mañana me muero, estarás viuda, sola, sin abrigo ni qué comer, con un muchacho que se quedará varado a la mitad de una carrera, porque no tiene la disposición de ser abogado, médico o clérigo, argumentaba mi padre. Si eso pasara, respondió mi madre, tiene parientes y padrinos que lo socorran hasta que termine sus estudios. Pero tú no quieres al pobre chico, y por eso decides que rebaje su condición siendo artesano. Y después de argumentar así, soltó el llanto, y a mi padre no le quedó más remedio que ceder. Fue así como entré a estudiar filosofía en el antiguo colegio de San Ildefonso, donde pasé 2 años y medio.
El día de mi graduación como bachiller, mi casa estaba llena de viejas y jóvenes, parientes y amigos de la familia que me hicieron mil cumplidos. 2 días después, mis padres determinaron enviarme a divertir a una hacienda donde vivían unos amigos suyos, y allá me fui. Llegué a la hacienda, propiedad de don Martín, amigo de mis padres, donde sus habitantes me recibieron con mil elogios. Ahí vivía también Januario, joven de 18 o 19 años, sobrino de la esposa del dueño de la hacienda, que se hizo amigo mío al estudiar en las mismas escuelas que yo y graduarse también en San Ildefonso. Lo que nunca pensé fue que a la hora de saludarme en su casa, mi amigo Januario me llamara por mi sobrenombre. ¡Oh, mi querido Periquillo Sarniento! ¡Qué bueno que andas por acá! Me enojé mucho al oírme nombrar así delante de la familia de Januario, sobre todo porque todos se burlaron del apodo y me hicieron sentir como un tonto. Afortunadamente, después cambiaron de diversión y se dividieron en varios grupos para jugar a los naipes o tocar el bandolón. Al día siguiente, la familia continuaba festejándome, ya sea porque tenía un genio jovial o por ser nuevo ahí. El caso es que Januario como que se encelaba y trataba de ponerme en ridículo cada vez que yo tenía una ocurrencia. Aún así, la amistad parecía continuar intacta, a pesar de que Januario empezó a espantar los caballos en los que yo montaba a fin de que me arrojaran al suelo. Mi amigo no se saciaba de hacerme mal tras el escudo de su amistad sincera. Un día me abandonó dentro de un corral de becerros furiosos, después de fingir que deseaba enseñarme a torear. Afortunadamente, el incidente no fue más allá del susto. Sin embargo, sus chanzas no tenían fin, especialmente cuando se dio cuenta de que al transcurrir de los días yo le iba tomando cariño a su prima Ponciana. Januario prometió que le hablaría de mí, y un rato después me aseguró: ella también te quiere bien, pero que como su madre no le quita el ojo de encima en todo el día, no tiene más remedio que entrevistarse contigo hoy a las 12 de la noche en la habitación que comparte con su madre. Podrás hablarle con toda tranquilidad, pues mi tía tiene el sueño tan pesado que no podrá oír su conversación. Yo le di las gracias a mi amigo. Supuse que hacía eso por mí para redimirse de todas las maldades que me había hecho desde que llegué a la hacienda de sus parientes. Llegó la hora señalada, pero yo estaba tan cansado que me quedé dormido en mi cama. Januario se encargó de recordarme la cita, asegurándome que Ponciana me esperaba impaciente. Así, en paños menores, no queriendo demorarme más, entré en su recámara. Me dirigí de puntillas hacia el lecho y me incliné al oído de la que creía era mi amada. Imagínense el susto que me llevé al constatar que no se trataba de Ponciana, sino de su madre, quien me atizó tremendo zapatazo en la cabeza y me arrojó al rostro mil insultos. Al día siguiente, me devolvieron a la casa de mis padres sin explicación alguna. Decidiendo una profesión. Una vez en casa, mi padre me exhortó a elegir una profesión. Me dio varias ideas, pero yo no conseguía decidirme por ninguna. De modo que después de conversar con un amigo mío que iba para clérigo y se llamaba Martín Pelayo, decidí que eso era bueno para mí, porque no tendría que estudiar gran cosa y ganaría dinero sin esforzarme mucho. Así pues, 2 días después, ya era estudiante de teología y vestía los hábitos. En la universidad me encontraba frecuentemente con Pelayo, a quien tampoco le agradaban demasiado los libros, e hicimos una buena pareja. Después de cumplir medianamente con nuestros deberes, nos íbamos a casas medianamente decentes en las que vivían señoritas que nos enseñaron a bailar y decir refranes y groserías. Asimismo, Pelayo me instruyó en billar y juegos de cartas. El pobre de mi padre estaba tan ajeno a las enseñanzas de Pelayo que lo recibía en casa como al mejor amigo de su hijo. Sin embargo, llegó la hora en que mi padre quiso saber de mis adelantos en la escuela de teología y se entrevistó con mi maestro, quien le habló con toda veracidad sobre mis faltas a clase y el modo en que mi amigo y yo le hacíamos perder el tiempo a los otros colegiales.
Mi padre salió de la escuela bastante avergonzado de mi conducta y entonces sí tomó la firme decisión de enviarme a aprender un oficio. Como si la amenaza que se cernía sobre mi cabeza no fuese suficiente, ese día llegaron a visitarnos los amigos de mi padre, los que tenían la hacienda de la que salí de una manera tan penosa, incluida la tía que me había dado el zapatazo y el mal amigo de Januario, quien me aconsejó que fuera fraile, después de que le conté lo que me había pasado como estudiante de teología. Con ello, no tendría que trabajar nada y habría dinero en mis bolsillos siempre. Nuevamente, seguía los consejos de este mal amigo. Al día siguiente, fui al convento de San Diego. Me entrevisté con el prelado y, haciendo gala de una gran hipocresía, le dije que deseaba servir a Dios. Fingí también que fui aceptado. Cuando mi madre supo que su hijo sería fraile, se lo contó muy feliz a mi padre, quien me conocía realmente y le dijo sin ambajes que esto no era más que otro de mis trucos para sacar ventaja propia. Sin embargo, puse en juego mis habilidades para el engaño también con mi padre, que terminó dándome su bendición. Más tarde, le referí a Pelayo el resultado de mis gestiones y me felicitó. Me alegra que todo se haya resuelto para ti, aseguró Pelayo. Ahora lo único que tienes que hacer es aguantar los rezos todo el día, los ayunos, levantarte en la madrugada, etc. Pero ya lo hiciste, y si en este momento te vuelves atrás, caerá sobre ti la deshonra. Así sentenciado, no tuve más camino que aprovechar una semana más de tertulias en compañía de mi amigo, antes de entrar en el convento. Me dolía tener que renunciar a Ponciana, que a menudo visitaba la casa de mis padres, y le dije que si no fuese porque la vocación sacerdotal me llamaba con intensidad, me habría casado con ella. Y Ponciana me contestó juguetona: agradezco la buena voluntad de usted, y si no fuese porque quiero a otro caballerito, me casaría con usted. Que Dios lo haga un buen religioso. Llegó la hora de la despedida. Muy compungido por las palabras de mi querida Poncianita, soporté la tanda de abrazos y lágrimas de mis padres, tíos y amigos, y partí hacia el convento. Ya en ese lugar me vestí de religioso. Parecía uno más, pero no sentí ningún cambio en mi interior. Bien dice el refrán que el hábito no hace al monje. Luego vino la hora de la cena, que fue bastante parca, y las tablas de la cama se me clavaban en la espalda, por lo que no pude dormir. Pensaba en mis compañeras de parranda, en Pelayo, en Ponciana y en todo lo que había abandonado por negarme a aprender un oficio. La vida en el convento. Cuando al fin me quedé dormido sobre esa durísima cama de tablas, entró en mi celda un novicio despertador, quien me indicó que tenía que levantarme cuanto antes para asistir al coro. Fui medio dormido y rezongando, y una vez concluida la tarea, volví a mi celda con la mente puesta en un pocillo de chocolate que se quedó en mi imaginación porque no había a quien pedírselo. A la hora de los rezos abría mucho la boca, pero no era para cantar salmos con entusiasmo, sino para disimular los bostezos de hambre. Seguía pensando en el chocolate que algún día oí decir que los frailes consumían con deleite. No en vano, cuando en casa de mis padres me servían un pocillo muy grande, le llamaban pozuelón de frailero. Aguanté los rezos pensando en el pocillo que nunca llegó, porque según fui notificado más tarde, era día de ayuno. La cosa empeoró cuando se me presentaron dos novicios con sendas cubetas de cuero y me dijeron: hermano, es hora de barrer el convento mientras llega la hora del coro. Válgame Dios, pensaba yo mientras subía y bajaba cubetas. Así que esto es ser novicio. ¿Cómo pude seguir los consejos de mis falsos amigos? Ah, pero esto se ha de acabar bien pronto. Yo me salgo de aquí. Me fingiré enfermo, pero no me quedaré aquí mucho tiempo. Así discurría yo mientras fregaba los pisos, mirando a mis compañeros entregarse a sus tareas con el mayor deleite. A legua se veía que no eran unos holgazanes como yo. Uno de los novicios, joven, amable y de ojos muy vivos, advirtió mi semblante triste y acercándose preguntó:
¿Qué le pasa, hermanito? Alégrese. El servicio al Señor debe ser toda felicidad. Yo agradecí sus consejos al religiosito, envidiándole su virtud y serenidad, pero su pequeño sermón no logró hacerme sentir mejor. De vuelta en el coro, todo se me fue en cabecear y bostezar. El sacerdote que presidía la misa lo notó al punto y me dijo: «Ya se ve que su caridad está flojilla, hermano. Enmiéndese. Este no es un lugar para dormir». Este nuevo sermón, dicho ahora en un tono poco amable, me molestó tanto que me fui a la cama con el ánimo tan incómodo como la espalda que me dolía intensamente por el ajetreo de subir y bajar agua. Pero al día siguiente tuve una pequeña recompensa, una comida frugal y desabrida que a pesar de ello me supo a gloria. Poco a poco me consolaba del encierro, el duro trabajo y los ayunos, con la esperanza de preparar una buena comedia que me sacara del convento. Esta mala idea se agigantaba cada vez más en mi cabeza, inquietándome durante todo el día. Si hacía de acólito en una misa, estaba inquieto en el altar y mis ojos se iban detrás de cuanta mujer había en la iglesia. Si barría el convento, dejaba polvo por todas partes. Si servía la comida, quebraba las escudillas. En el coro me dormía. Todo lo hacía de mala gana. Y así cayéndome, levantándome y exasperando a los religiosos, cumplí 6 meses de encierro, tiempo que yo me había fijado para fingirme enfermo y salir del convento sin molestar demasiado a mi padre, a quien quería bien contra todo lo que pudiese suponerse en sentido contrario, dado mi comportamiento. La salida del convento. De tanto en tanto, recibía la visita de mi padre y mis mentores, Pelayo y Januario. Estos dos últimos sinvergüenzas me aseguraron que la vida en el convento me había puesto pálido y flaco, que lucía enfermo. Además, que Ponciana preguntaba por mí. Esto último fue lo que fortaleció mi decisión de fingirme enfermo para que el prelado autorizara mi salida del claustro. Estaba por simularme epiléptico, cuando llegó Januario con la noticia de que mi padre estaba gravemente enfermo y desahuciado por los médicos. Quise acelerar mi partida, pero Januario me aconsejó, por vez primera con buena fe, que permaneciera en el convento, pues el hecho de verme fuera de él podía precipitar su fallecimiento. Pensando que el consejo era bastante razonable, me quedé en el claustro, esperando con angustia nuevas noticias. 5 días después se cumplió mi peor pesadilla. Don Martín me anunció la muerte de mi padre y al mismo tiempo me entregaba una carta que me había dejado. Sin poder contener las lágrimas, me retiré a mi celda, besando repetidamente el sobrecito en donde se leía: «A mi querido hijo Pedro Sarmiento. Dios lo guarde en su santa gracia por muchos años». El dolor me retorcía el alma, pues solo hasta ese entonces pude ver sus virtudes, su prudencia, su amor y el juicio que siempre quiso transmitirme. Echaría de menos a mi maestro, hermano, amigo y padre. Finalmente, con dedos trémulos, abrí la carta y leí: «Amado hijo, al pie del sepulcro te escribo esta que, según mi orden, te será entregada luego que mi cadáver esté sepultado. No tengo más bienes que dejar en herencia que la casa y 4 reales para tu madre y mis mejores consejos para ti. Acátalos y jamás te arrepentirás de su observancia. Ama a Dios, témelo y reconócelo como tu Padre y benefactor. Sé fiel a tu patria y respeta a las autoridades establecidas. Pórtate con todos como quisieras se portaran contigo. No le hagas daño a nadie y jamás dejes de hacer el bien. No aflijas a tu madre, porque las lágrimas que derraman las madres por los malos hijos caen sobre ellos y se convierten en desgracias. No juzgues el mérito de los hombres por su exterior, porque éste es engañoso casi siempre. Si profesaras, no olvides en ningún momento los votos con los que te has consagrado a Dios. No te afanes por alcanzar puestos honoríficos en la religión,
ni te entristezcas si no los alcanzaras, que esto no es propio del verdadero religioso que ha abandonado el mundo y sus lujos. Mi bendición te alcanzará por siempre. Tu Padre. Esta carta me entristeció, pero sus valiosos consejos no penetraron en mi corazón debido a mi inexperiencia y falta de disposición. Días después recibí otra carta, esta vez de mi madre, rogándome que volviera a casa porque se sentía muy sola. Después vino Januario a recordarme lo chula que continuaba poniéndose Ponciana, haciéndome olvidar mi tristeza. Todo ello me dio el valor para hablar con el prelado y confesarle simple y llanamente que los hábitos no eran para mí, por lo que al día siguiente partí para no volver más. Segunda parte. Periquillo toma posesión de la herencia de su padre. Estuve durante 6 meses en mi casa, haciendo una vida hipócrita de encierro y fingiendo ser el mejor de los hijos para que mi madre creyera en mi buen juicio y me entregara la herencia de mi padre. La pobre creyó en mi cambio, que no era otra cosa que la más refinada hipocresía, y me nombró administrador de los bienes heredados, que en manos de un hombre de bien se hubiesen multiplicado, mas no en las mías, porque yo era un mozo de conducta relajada y solo pensaba en divertirme a costa del dinero de mi padre. Pronto reanudé la disipada vida que había dejado por entrar en el convento. Volví a las casas de mala nota y a las parrandas con mi amigo Januario. Gastaba el dinero a manos llenas y finalmente se terminó. Mi madre y yo tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. No, estoy mintiendo. No era una casa, sino un inmundo cuartullo. Mi madre me reprendía y aconsejaba, pero nada me hacía mella. Al contrario, en mi ingratitud la culpaba por haberme consentido en mi niñez. Si ella no hubiese abogado tantas veces ante mi padre para que yo cumpliera mis caprichos, habría sido artesano, un muchacho de bien. Hijos míos, no sean demasiado permisivos con sus vástagos si no quieren verlos convertidos en jóvenes malcriados como yo lo fui. De dolor en dolor, mi madre murió y yo me quedé huérfano, pobre y sin casa. Periquillo cuenta cómo dilapidó la fortuna de su padre. Solo una buena madre como la mía pudo creer en la sinceridad del arrepentimiento de un hombre como yo. Pronto hubo de darse cuenta de su error, cuando, tan pronto como tuve el dinero de mi padre entre las manos, me quité el luto y volví a las parrandas con Januario. En nuestras fiestas yo era espléndido para gastar en aguardiente, música y muchachas. No contento con esto, organizaba tertulias poco santas bajo el mismo techo que cobijaba a mi madre, y al día siguiente dormía como un holgazán hasta las 12 del día. Mi madre intentaba apaciguar a la cocinera que nos servía con el ánimo de que no abandonara la casa. «Mire usted, señora», decía, «cómo han puesto esta casa tan decente esos majaderos que su hijo tanto insiste en llamar amigos. Vómito en el corredor, suciedad en la escalera. ¿Qué gente tan grosera ha dado en visitar esta casa?». Y mi madre le daba palmaditas en la espalda, diciéndole que razón no le faltaba, pero que tampoco tenía remedio lo sucedido. Al mismo tiempo, le prometió que las jaranas en su casa se terminarían. Esto no me gustó nada, porque me salía más barato organizar reuniones en mi casa que salir a divertirme en casa de mala nota. Y además, yo no tenía que ocuparme de mis pocos distinguidos invitados. No externé mis intenciones de continuar perturbando la paz de su hogar. De momento, tenía que tranquilizarme, así que tomé mi sombrero y salí de mi casa. Cuando volví, a las 9 de la noche, encontré a mi madre muy seria. Me reclamó mi vagancia y libertinaje, pero yo detuve el torrente de sus reproches de manera bastante grosera. Le dije que tenía edad suficiente para ser dueño de mi libertad. La máscara se había caído. Ya no era necesario fingir más, teniendo los caudales de mi padre en el bolsillo.
Mi madre pudo sobrevivir 2 años a mi comportamiento, del cual me arrepiento cada vez que me acuerdo. Yo solo pensaba en el baile, el juego y las mujeres. Ningún dinero alcanzaba para pagar mis vicios, por lo que mi madre me habló por primera vez como solía hacerlo mi padre, exhortándome a estudiar o a aprender un oficio, todo en vano. Finalmente, cayó en cama, oprimida por el peso de mis maldades. ¿Cuántos trabajos pasaba el médico tratando de curarla? Ni aún entonces comprendí la magnitud de su enfermedad y seguía de parranda en parranda. Lo peor de todo fue cuando mi madre falleció. Yo no estaba en casa entonces, ni tampoco me aparecí por ahí cuando lo supe, pues no tenía dinero para el entierro. Permití que la cocinera se encargara de todo y luego me aparecí, fingiendo sorpresa por los acontecimientos y con el cuento de haber estado preso por un pleito callejero. No dejaba de afligirme la muerte de mi madre, pero de momento era más urgente conmover a la buena cocinera para que no me exigiera el pago de los funerales. Ella no me exigió nada. Tanto era el afecto que sentía por su difunta ama, pero ya sin ella, nada tenía que hacer en esa casa y se marchó. En medio de todas estas cuitas, llegó el casero apurándome con el pago de las rentas que le debía y amenazándome con la cárcel si yo no le daba su dinero. Temeroso de una nueva desgracia, ofrecí pagarle al día siguiente después de, según yo, cobrar un dinero que mi madre me había dejado como herencia. Mi pobre casero se lo creyó. Cuando se fue, le escribí un papel en donde le cedía todas las prendas de la casa en pago por lo que le debía. En realidad, esta fue otra sinvergüenzada mía, porque el mobiliario de mi humilde casa no tenía mucho valor. La cama estaba muy vieja y plagada de chinches, lo mismo que 4 sillitas de paja medio destripadas y un estante sin llave y con 2 tablas menos. También le dejé un petate de 5 varas, y en cada vara 5 millones de chinches. Un rosario de concha, sin más defecto que 4 cuentas menos por cada 10. 2 cucharas de peltre, un tenedor con un diente y un molcajete sin mano. La pillería de Periquillo. Fui a visitar a mis parientes paternos y maternos, tratando de hallar consuelo para mi desamparo, pero me equivoqué. Nadie estaba dispuesto a recibirme en su casa, olvidados por completo de la época en que asistían a las tertulias de mi padre, cuando gozábamos de buena posición y me llenaban de mimos y adulaciones. Pero el dinero se había terminado y las atenciones también. Al salir de la casa de mis indignos parientes, encontré a Januario, a quien le conté mi decepción. Él afirmó que realmente la familia es desagradecida y convenenciera. Queriéndome olvidar del asunto, le pregunté: ¿qué has hecho de tu vida? Soy cócora en los juegos, contestó muy orgulloso de sí mismo. Y si tú ya no tienes a nadie en el mundo y quieres unirte a mí, puedes acompañarme. No nos hemos de morir de hambre. ¿Qué es eso de cócora en los juegos? Le pregunté sin molestarme en ocultar mi ignorancia. Así se les dice a los que van a los juegos sin dinero, pero se ingenian y con eso les ganan a los buenos jugadores. ¿Qué es ingeniarse?, volví a preguntar, poniendo de manifiesto que aún no me había graduado en la escuela de la sinvergüenza. Ingeniarse es hacerse de dinero sin arriesgar nada en el juego, respondió Januario. Eso debe ser muy difícil, dije yo, porque hasta donde yo sé, no se puede jugar sin dinero. No lo creas, repuso Januario. Los cócoras tenemos la ventaja para ingeniarnos sin él y hacer un buen juego para ganar. Te sitúas cerca de una mesa de juego y espías a los participantes. Cuando adviertes que van a hacerle una trampa a alguien, lo previenes discretamente para que te recompense. Otra cosa que puede hacerse es marcar los naipes, es decir, doblarlos en una esquina para que sepas de qué carta se trata. Todo eso está muy bien, opiné, pero yo no soy tan hábil como tú, así que no creo poder ganar dinero con la misma facilidad. Vamos, es cuestión de acostumbrarse y nada más, aseguró Januario.
Otra estrategia del juego consiste en hacerte con el dinero de las apuestas mientras tu contrincante baraja, haciendo un movimiento discreto para esconderse el dinero en la manga de tu saco. También puedes fabricar barajas con muchos ases y jugar a la segura. Pero todo eso es robo, latrocinio, me escandalicé. Vaya, vaya, se burló Januario. Ahora resulta que el descarriado, sin casa, es de lo más escrupuloso. Si eras tan santo, ¿por qué no te quedaste en el convento? No pude responder a eso, por lo que Januario, más calmado, observó. Estás más pálido que un muerto. Según parece, no has almorzado. Tampoco he desayunado, y ya son las 2 de la tarde, le dije. No ha dado ni la 1 de la tarde, rió Januario. No cabe duda de que estás hambriento en verdad. Pero no te aflijas, vamos a comer. Entramos en una fonda. Yo engullía cuanto guisado me ponían enfrente, y una vez satisfecha el hambre, le pregunté dónde pasaba la noche. En donde la noche me sorprende, contestó. En eso estamos iguales tú y yo, pues tampoco tengo más ropa que la que llevo puesta. Entonces, ¿te decides a seguir mis pasos? No teniendo otro remedio, le dije que sí, y después me inició en las artes que acababa de explicarme. Entramos a una casa de juego y tomamos buenos lugares. Yo veía a los apostadores y, a su vez, Januario me miraba con furia, ya que yo no me atrevía a intervenir. No queriendo enfadar más a mi amigo, de buenas a primeras le eché la mano al dinero que uno de los jugadores acababa de ganar. El pobre lo reclamaba como suyo, mientras yo aseguraba que era mío. Januario terminó el forcejeo asegurando que él mismo me había prestado las monedas de la mesa. Así terminó la riña, con lo que el ganador se quedó sin su dinero y yo con él. Ya tenía dinero para mi primera apuesta y lo jugué. Como yo no era nuevo en esos menesteres, gané 70 pesos en varias partidas. Después de mi éxito salimos a la calle y regresamos a la fonda, en la que de nuevo comimos como reyes. Januario me preguntó, ¿qué tal se siente, señor Perico, ganar dinero fácil? ¿Le gusta a usted esta carrera? Yo le contesté que sí, y luego fuimos a una tienda a comprar camisas, chalecos, zapatos y tomamos hospedaje en un mesón. Por lo pronto, no podíamos pagar una vivienda, pero Januario aseguró que a su debido tiempo habría para todo, que bastaba con andar bien vestidos y aparentar una buena posición económica, y me informó que los que vivían solo de apariencias se llamaban rotos. Esa noche dormí como un bebé. A la mañana siguiente quise visitar a mi amigo Pelayo, quien estaba convertido en un buen religioso. Januario me acompañó, pero la sensatez de mi amigo, sus maneras reposadas y los consejos que me dio para que abandonara la vida disipada enojaron a mi mentor y tuvimos que abandonarlo al poco rato. ¿Qué te parece el tal Pelayo?, preguntó Januario. Apenas ayer era tan bribón como nosotros y ahora se ostenta como un padrecito moralista. ¿No te parece una gran hipocresía? Yo no contesté nada y mejor le propuse hacer otras visitas, donde nos recibieron mejor y nos invitaban uno que otro bocadillo. Así pasó la mañana y luego nos fuimos a jugar. Esta vez ganamos solo 12 pesos, pero esto no medró nuestro entusiasmo. Habría días medianos y días mejores, pero el dinero llegaba constantemente. Compramos camas, ropa y nos confundieron con marqueses. Aprendí todo lo que había que aprender sobre jugarretas y apuestas. Pero como la vida deshonesta nunca lleva a nada bueno, atravesamos por una mala racha y perdimos todo lo que habíamos ganado. En un acto desesperado, volvimos a lo del robo de dinero de apuestas, con el viejo truco de «esas monedas son mías», «no es cierto, yo mismo se las presté», etc. Pero una vez nos metimos con un jugador vengativo que me invitó a comer con el pretexto de limar asperezas conmigo. Cándidamente caí en la trampa y fuimos al mesón. Pero en lugar de sentarnos a comer, me arrastró hacia un cuartucho, se encerró conmigo y me dio tal paliza que me dislocó un brazo, me sumió unas cuantas costillas
y me partió la cabeza en 3 partes. Ahí quedé, en el suelo y privado de sentido. Cuando desperté, estaba en el hospital. Tercera parte. La estancia en el hospital. Como las heridas de mi cabeza eran muchas y estaban muy bien hechas, la sangre seguía escapándose de ahí, por lo que me debilité mucho y me desmayaba con frecuencia. Pensaron que me moriría, de manera que llamaron al capellán, con el que me confesé temblando de miedo. Como a las 11 de la noche, la sangre se detuvo. Un practicante me tomó el pulso. Aseguró que no moriría esa noche, y luego todos los enfermeros se fueron a dormir, dejándome solo con una escudilla de atole y un pedazo de pan. Reflexionaba sobre mis acciones, arrepintiéndome de ellas, cuando el enfermo de la cama que estaba junto a mí se empezó a quejar. ¡Auxilio! ¡Me muero!, gritaba. Pero nadie le hacía caso porque todos estaban bien dormidos. Enojado por la negligencia de los enfermeros, les arrojé la escudilla del atole y entonces sí que despertaron. Trataron de arrojarse encima de mí, pero yo los detuve con un movimiento señalando la herida de mi cabeza. Entretanto, el quejoso fallecía. Sin inmutarse, los enfermeros lo sacaron del cuarto, aún calientito como un tamal, y se lo llevaron al depósito de cadáveres. Al otro día, los enfermeros me llevaron otro tazón de atole que comí con mucha apetencia, pues como recordarán, la noche anterior arrojé mi ración. Un poco más tarde pasó a verme el médico y me ordenó una dieta líquida. ¿Dieta líquida?, exclamé. ¿Acaso intentan matarme de hambre? Pero no me hicieron caso y estuve tomando atoles durante 2 meses. Ya estaba convaleciendo cuando llegó a visitarme Januario, envuelto en un zarape roto, con un sombrero en las mismas condiciones y una camisa raída. Al principio creí que venía disfrazado, pero pronto me sacó de mi error diciéndome que esos harapos era todo lo que poseía. Me contó que después de la paliza que me dieron, los jugadores descubrieron las trampas que hacíamos y ya no le permitieron acercarse a ningún lugar de apuestas. Que mi heridor tuvo que huir de México, pues las autoridades lo buscaban para que pagara por lo que me hizo. Que el grupo de jugadores se había desintegrado y Januario vivía de limosnas desde entonces. Terminó su relato con una filosofía sobre los altibajos de la vida fácil y luego se despidió de mí. Yo prometí buscarlo en cuanto saliera del hospital, en aquella humilde vivienda donde empezaron nuestras aventuras, y luego mi amigo se fue. Días después salí del hospital, después de saborear mi último atole. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera comer algo decente? Sin pérdida de tiempo, me dirigí a buscar a Januario. Tal vez entre los dos encontráramos una buena forma de subsistir sin meternos en más líos. Una confusión. Una vez que Januario y yo nos reencontramos entre abrazos y exclamaciones de alegría, mi amigo me comunicó sus nuevos planes para hacer dinero. Cerca de aquí vive una viuda rica, sin más compañía que una criada a la que he tratado de enamorar sin éxito. Pero, en fin, su patrona tendrá que socorrernos aunque no quiera. Tengo un compañero de aventuras al que le dicen Culás el Pípilo, que es un mulatito de lo más avispado y nos ayudará a entrar a la casa por la noche para hacernos del dinero y las alhajas. Culás tiene una ganzúa que es una maravilla abriendo puertas, así que tú sabrás. Apostar y apoderarse del dinero de los hombres era una cosa, pero robar mujeres indefensas me parecía inadmisible, y así se lo hice saber a Januario. Además, podían atraparnos e iríamos a la cárcel. Mi amigo me reprochó por 100ª vez mi hipocresía, pero yo le contesté que esta vez no se trataba de virtud, sino de miedo. Januario aceptó que no participara en el robo, pero me pidió que no lo delatara. Le prometí que no lo haría y nos marchamos por caminos distintos. Sin embargo, me quedé preocupado por él, porque lo estimaba a pesar de ser un truán y no quería que nada malo le sucediese. Por esa razón, alrededor de las 9 de la noche,
estuve rondando la casa de la viuda por si le veía. Oculto entre las sombras, esperé hasta que a las 10:30 llegaron Januario y el Pípilo. Abrieron silenciosamente la puerta y entraron. Yo encendí un cigarro y me fui a fumar a la esquina, desde donde vigilaba el sereno con su farol al lado. Lo saludé con mucha cortesía. Me respondió igual. Le ofrecí un cigarro. Se lo encendí y nos pusimos a conversar mientras esperaba que aquel buen amigo mío saliera con bien de su aventura. De repente, se abrió un balcón en la casa de la viuda y escuchamos los gritos de ella pidiendo auxilio. El guardia se levantó, silbó lo más fuerte que pudo para llamar a sus compañeros y solicitó mi ayuda para sostener su farol y alumbrarle el camino mientras él sacaba su macana. El Pípilo pasó corriendo junto a nosotros y por más que nos apresuramos para alcanzarlo, yo fingí apurarme, corriendo detrás del sereno. No lo conseguimos. Entretanto, Januario se escurrió tranquilamente por otro camino en lo que perseguíamos a su compañero. Regresamos a casa de la viuda, en donde ya se habían reunido varios guardias, un sargento de patrulla y 2 soldados. La criada no cesaba de gritar: ¡Han matado a mi ama! En efecto, la señora estaba inmóvil en su recámara sobre la cama llena de sangre. La vista horrorosa de aquel espectáculo me llenó de susto por mi amigo Januario y de lástima por aquella pobre víctima de la ambición. Al poco rato llegó el médico, quien después de examinarla determinó que la viuda no estaba muerta, sino desmayada, y que la sangre provenía de un achaque femenino. Cuando le hicieron volver en sí, le ordenó a la sirvienta que buscara lo que faltaba en casa. Lo único que echaron de menos fue un collar de perlas que tenía puesto la mujer y unos cubiertos, que fue lo que pudieron llevarse antes de que la criada empezara a gritar. Pasada la confusión, la criada me miraba y volvía a mirar. Atrajo la atención de todos los presentes sobre mi pobre vestimenta y lo sospechosa que resultaba mi presencia en el lugar del crimen, ya que yo no era ni guardia ni soldado. Luego recordó que me había visto en compañía de Januario, a quien ella conocía muy bien. Estos sólidos argumentos condujeron a mi detención. En la cárcel encontré un compañero de prisión que fue muy comprensivo conmigo. Le narré toda mi historia sin mentirle en ningún punto. Mi amigo captó la sinceridad de mi relato, pero aseguró que si yo me hallaba en esa situación era por causarle tanto dolor a mis padres. De todas maneras, me ofreció su amistad. Luego me contó sus cuitas. Dijo llamarse Antonio. Quedó huérfano de madre apenas nació. Se crió entre nodrizas. Fue a una buena escuela, pero cuando su padre murió, el albacea de sus bienes lo dejó en la ruina. Vendió su reloj, que era lo único que le quedaba para viajar a Orizaba, donde vivían unas tías suyas que lo recibieron de muy buen grado. Un amigo de sus tías se enteró por ellas mismas de su desgracia y adoptó al muchacho. Se lo llevó a Zacatecas, donde le encontró ocupación como cajero de una tienda y durante 12 años trabajó con ahínco, en agradecimiento por haberlo convertido en un hombre de bien. Pero el buen hombre murió y dejó como herencia 8,000 pesos para Antonio. Este sufría intensamente por la ausencia de quien consideraba su padre, así que volvió a Veracruz porque no quería permanecer entre tantos recuerdos dolorosos. Por supuesto, se llevó a sus tías y las instaló en una casa cómoda. Fue vendedor 6 años, durante los cuales pudo reunir una pequeña fortuna y después comenzaron sus desgracias. Se casó con una linda mujer, cuya belleza despertaba la codicia de los hombres. Antonio encontró esto muy satisfactorio, pues sabía que otros lo envidiaban. Su felicidad era total, porque tanto sus negocios como su vida personal marchaban de maravilla. Un día hizo negocios con un tal Marqués T. Se trataba de entregar una mercancía en la feria de San Juan de los Lagos a cambio de una buena comisión. Antonio temía dejar sola a su esposa mientras se hacía el negocio. El marqués le propuso dejar a la mujer en la casa de una tía suya, supuestamente muy honesta. Antonio se fue tranquilo a su diligencia sin saber que el marqués T
era un pícaro que se aprovechó de su ausencia para tomar por la fuerza a su esposa. Como ella se defendió y no pudo consumar sus propósitos, acusó de robo a Antonio y lo enviaron a esta cárcel. Cuando terminó su relato, consideré que Antonio era menos afortunado que yo. Él, al menos, siempre fue honesto. Aventuras en la cárcel. El señor secretario de la prisión me mandó llamar y yo, ni tardo ni perezoso, acudí. Me preguntó si sabía lo que significaba jurar y le dije que sí. Está bien, me dijo. Entonces tomaré tu declaración. Dime todo cuanto sucedió en casa de la viuda, sin omitir detalle ni mentir. Concluida esta formalidad, me instó a hablar y de tanto que hablé, él llenó 2 pliegos de papel con mis palabras que me hizo firmar. Después me aseguró que yo no tenía nada que temer, puesto que el delito cometido no era grave y además la viuda no había muerto. Por todas esas razones, solo me darían 1 año de condena. ¿Solo 1 año?, exclamé asustado. Pero si no he cometido ningún delito. Eso no importa, respondió el secretario. Como usted no tiene dinero para probar su inocencia o acelerar el proceso, tendrá que pasar aquí mucho tiempo. Pero esa es una injusticia, exclamé. Estoy de acuerdo, pero no hay nada más que hacer, concluyó el buen secretario. Es responsabilidad de los escribanos que un reo salga pronto o tarde de la cárcel, y los escribanos solo se apresuran con dinero. ¿Y cómo es que cuentan con tanto poder?, pregunté sumamente interesado. Se ganan la confianza de los jueces, quienes les dejan las manos libres para cometer una que otra triquiñuela a favor o contra el prisionero. Después de esta conversación tan instructiva, me cambiaron de celda. Ya no estaría con Antonio, y sí en un calabozo pequeño, sucio y lleno de mosquitos. Mis compañeros de prisión tampoco se veían muy amistosos. De hecho, eran todos negros y mulatos, de modo que yo era el único blanco de la celda. Ese hecho fue suficiente para que me hicieran objeto de pesadas burlas. Cuando se cansaron de reírse de mí, ya era de noche. Encendieron una velita, se sentaron en torno de ella en el piso y sacaron una baraja sucia. Me invitaron a jugar, pero como yo no tenía nada que apostar, me excusé dando mis razones. Miré cómo jugaron hasta las 9 y luego deshicieron la rueda para calentar sus ollitas de alberjas en un pequeño brasero y luego cenar. Yo esperaba que alguien me invitara a comer, como solía hacerlo don Antonio, pero estos presos eran diferentes, mucho más hambrientos que mis primeros compañeros y, como es lógico, con menos ganas de convidar. Una vez que terminaron su comida, retornaron las burlas hacia mi persona. ¿Así que también los señores españoles roban?, decía uno. Para eso vale poco que sean blancos o prietos, decía otro. Cada uno mete bien la uña cuando puede. Yo traté de ignorarlos, bien arrellanado en mi zarape y fingiendo dormir. Pero estando en lo mejor de mi engaño, los negros comenzaron a disparar sobre mí unos jarritos con orines, tan llenos y con tan buen tino que a los pocos minutos estaba hecho una sopa pestilente. Harto de sus groserías, los insulté, pero ellos pagaron mis palabras con una buena azotaína. Después nos dormimos todos. Pero con el sueño no me llegó la paz, pues a los pocos minutos saltó sobre mí una rata enorme, del tamaño de un gato. Ya no pude conciliar el sueño, entre el miedo de que me atacara otra rata y el olor que despedía mi cuerpo. A las 6 de la mañana, un guardia abrió la puerta y me devolvió a mi antigua celda. Ahí me quejé con don Antonio de la terrible noche anterior. Compadecido de mi triste situación, me hizo acostarme en su propia cama. Me dio un pocillo de chocolate, unos cigarros y les pagó a los presos que me maltrataron para que me dejaran en paz. Yo no tenía palabras para agradecer a don Antonio sus atenciones. Una vez ganado el privilegio de ser tratado decentemente, me reuní con otros presos para jugar una partidita de naipes. Aunque yo no tenía dinero, pensé en ingeniarme para hacerme de unos pocos pesos,
como Januario me había enseñado. El problema fue que a uno de los negros se le ocurrió lo mismo y me ganó lo que yo le había quitado a otro. Fue tanto mi enojo que llegamos a las manos dándonos terribles puñetazos. El alboroto fue tan grande que un guardia llegó a imponer el orden con su látigo, justo en el momento en que un golpe de mi adversario me aflojaba varios dientes. Al día siguiente, y después de hacer las paces con todos los jugadores, fui a buscar una barra de chocolate que me había regalado don Antonio y tenía escondida en una cajita. ¿Cuál no sería mi sorpresa al notar que había desaparecido? Por las burlas de mis compañeros de juego, supe exactamente lo que había sucedido, pero yo no era tan tonto para enfrascarme en otro pleito y perder los últimos dientes que me quedaban. Los negros quisieron compensarme de mi pérdida y me ofrecieron un pocillo de chocolate, que al beber comprobé que sabía diferente. Uno de los negros, con tono amable, me explicó que se trataba de un chocolate diferente, y era tanta mi hambre que me lo bebí de un solo sorbo. Tarde descubrí que se trataba nada menos que de un purgante. Entre pena y pena, don Antonio me consolaba. Pagaba mis deudas de juego y rescataba mis calzoncillos, que dejaba en empeño en cada juego de naipes, y aún con todos sus tiernos cuidados, acabé más flaco que una espina. Periquillo escribano. En la cárcel, donde adelgacé, me llené de piojos y sufrí otras desventuras, conocí a un preso que hablaba medio raro y a duras penas se daba a entender. Se llamaba Eleuterio, supongo yo, porque él mismo se hacía llamar Cemeterio. El caso es que como no sabía leer ni escribir, me pidió que le escribiera una carta a su novia para que supiera el gran peligro que corría a causa de un bribón que se había propuesto mancillar su honor mientras él purgaba su condena. Cemeterio me contó que se hallaba en la cárcel por moler a palos al mismo bribón que trató de abusar de su novia. Mientras él estaba en prisión, el malvado ya se había recuperado e insistía en sus propósitos. Esa era la razón de la carta. Prometí escribir todo lo que quisiera a cambio de una buena paga, y para mi sorpresa aceptó. Con el dinero que gané, comí bien y tomé chocolate, pero eso no fue lo mejor. Cuando el escribano que trabajaba con el alcalde se fijó en mi caligrafía, se prendó de ella y me pidió que escribiera para él a cambio de 4 reales diarios. Le serví a mi amo con tal tesón que no solo estaba satisfecho con mi labor, sino con mi persona en general, por lo que me ayudó a salir de la cárcel y después me fui a trabajar con él a su casa. Se llamaba Don Cosme Casalla, y aunque me hizo mucho bien, no era muy escrupuloso que digamos. Me comisionaba para escribir declaraciones y luego me hacía alterarlas. Usaba testigos falsos y atropellaba cuanta ley, cédula u orden real se le ponía enfrente si había dinero de por medio. Además de eso, mi amo era de lo más pícaro. Llevó a vivir a la casa a una muchacha que se llamaba Luisa, y supuestamente iba a ser la criada. Yo fingí creer en semejante mentira y seguí fingiendo inocencia cuando la sentó a comer a nuestra mesa. Los 3 comíamos y cenábamos juntos en paz. La chica era bonita y alegre, demasiado joven para mi amo, pero muy buena para mí. Creí que podríamos prodigarnos afectos sin que mi amo se diera cuenta. Pero sucedió que un día Luisa me encontró chacoteando por ahí con una criadita y me armó tal escena de celos que terminó con jaloneos de trenzas entre las 2 muchachas en el momento en que mi amo entraba. No me quedó otro remedio que huir de ahí tan rápido como las piernas me lo permitieron. Diversas correrías de Periquillo antes de su casamiento. Otra vez me hallaba solo, sin dinero y muerto de hambre. Sentía miedo de don Cosme, quien valiéndose de su poder y maldad, podía enviarme a la cárcel por mi traición a su confianza. Pensando en todo esto, me senté en el suelo a recobrar el aliento, y en eso pasó por ahí un viejecito que dijo llamarse Agustín Rapamentas, de oficio barbero. Me reconoció como hijo de mi padre. Yo acostumbraba a afeitar a tu padre, aseguró él.
Te reconocí enseguida. Ahora que recuerdo, en efecto, así era, contesté. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó bondadosamente el anciano. Eso era todo lo que yo necesitaba para ponerme a llorar y contarle todas mis penas. Él me escuchó con gran paciencia y después me dijo: «Eres muy grande para ser aprendiz, pues debes tener ya como 20 años. Pero puedes ir conmigo a casa. Te enseñaré mi oficio y tendrás techo y sustento». Esta noticia me dio una gran alegría. Igual que como hice con don Cosme, traté de pagarle su auxilio a don Agustín aprendiendo su oficio. No logré desempeñarlo muy bien, ya que cortaba trozos de carne junto con las barbas de mis clientes, pero ahí la iba pasando yo. El problema fue cuando conocí a un chiquillo que se llamaba Andrés, al que don Agustín empleaba para sus mandados. El chico me agradó y nos pusimos a conversar. De ahí supe que el muchacho era tan enemigo de los libros y el trabajo como yo. Me sentí tan emocionado de haber encontrado un hermano en la bribonería que lo invité a seguir la plática a la parte superior de la barbería, en donde vivía la maestra, que trataba en vano de quitar lo ignorante a mi amigo. «Don Agustín se empeña en que aprenda», continuó diciendo Andresillo, «pero yo no quiero estudiar, y menos con esa condenada vieja regañona». «La conozco», repuse. «Tienes razón. La vieja es el mismo diablo. No como don Agustín, que es prudente y atento». En ese momento iba entrando la mismísima profesora con una olla de agua hirviendo en las manos, y cuando oyó lo que decíamos de ella, arrojó el líquido sobre mi cabeza y nos corrió de su casa. Luego tomó un cuchillo con el que prometía abrirme muchos agujeros en la piel, por lo que no me quedó más remedio que salir huyendo de nuevo. Con el poco dinero que había ganado, me pagué una comida en un mesón y luego pedí asilo. Le conté 1000 mentiras al mesonero para que se compadeciera de mi abandono y me creyó. Permitió que pasara la noche en su propiedad, pero dijo que no podía emplearme. Ya hablaría al día siguiente con el boticario para que me diera trabajo. Al otro día llegamos a la botica. El mesonero me presentó al amo y entré a su servicio por 4 pesos mensuales y hospedaje. Ahí pasé 2 meses haciéndola de mozo y atizando el fuego. El boticario se dio cuenta de que yo era inteligente. Me preguntó si sabía leer y escribir, a lo que yo le contesté que sí. Cuando supo que incluso sabía latín, se puso tan feliz que me recomendó con don José, dueño de un laboratorio, quien me empleó como aprendiz. Yo no era más que un ignorante lleno de soberbia por un ascenso inmerecido, de manera que en lugar de aplicarme en el estudio de la química y la botánica para hacerme un buen boticario, me contentaba con mezclar mejunjes y aprender algunos términos técnicos. Pero era tan hipócrita que conseguí ganarme la confianza de mi amo, don José, quien, creyendo que dejaba su negocio en buenas manos, casi nunca estaba presente en la botica. Por esos tiempos conocí a un médico, a quien conocían como doctor Purgante, ya que todo mal lo remediaba evacuando humores. Era tan malo en su profesión como yo en mi oficio, por lo que me tomó por un aprendiz instruido y barato y quiso darme trabajo en su casa. Le agradecí su atención, pero no quería abandonar la botica donde llevaba una vida regalada. Mandaba al mozo a barrer la botica y después preparaba medicinas llenando los frascos con la misma agua. ¿Qué importaba aquello? Mientras las etiquetas, elegantemente escritas en latín por mí, fueran diferentes, el enfermo nunca notaría el cambio y se curaría de sus males de todas maneras, pues el agua es buena para todos. Pero un día sucedió que, por mi descuido y ligereza, despaché arsénico en lugar de la magnesia que el médico le había recetado a un pobre enfermo, y por poco lo mato. Como yo no era más que un aprendiz, la culpa recayó sobre mi amo, quien tuvo que pagar una multa de 200 pesos, y a mí no me quedó más remedio que salir de ahí para que don José no me matara. Entonces me acomodé con el doctor Purgante, quien sabía lo del incidente del arsénico, pero no me culpó a mí del error, sino a mi maestro.
El doctor Purgante me tomó como su criado para servir la mesa, vigilar que pusieran las gallinas y cuidar su mula. Pero como a mí lo flojo no se me quitaba, descuidaba mis labores. Un día se me olvidó dar de comer a la mula y mi amo me riñó ásperamente por ese motivo. Más vengativo que agradecido, quise desquitarme de aquel justo regaño, y esa noche me fui de su casa, no sin antes robar un formulario de recetas, unas monedas y el título de mi amo, en el que cambié nombre y fechas y huí. En el camino encontré a mi amigo Andrés, quien me reconoció enseguida. Haciendo gala de pedantería, le informé que me había hecho médico y pensaba mudarme a un pueblecito a ejercer mi profesión. Invité al chico a venir conmigo, a lo que aceptó gustoso. Tal vez podríamos ir a Tepeji del Río o a Tula. Andrés y yo nos establecimos en este último pueblo. Ahí éramos admirados como médico y asistente. Por fortuna, los primeros que nos consultaron eran enfermos que más requerían de la ayuda de la madre naturaleza que de cuidados de otro tipo y sanaron espontáneamente. Nos pagaban con gallinas, frutas, huevos, verduras y quesos, pero nos hubiera gustado más recibir monedas. Por aquel entonces le hice una curación a un distinguido caballero que me pagó 2 pesos, y mi fama aumentó. Andresillo, que para entonces ya me tenía bien calado como charlatán ignorante, me puso el apodo de Doctor Chiripa. Esto no me importaba, porque el vulgo me aclamaba. Todos, menos el cura del pueblo, a quien yo no le caía nada bien. Por esa razón, conspiró en contra mía con el subdelegado, quien me defendía alegando lo de la curación del caballero. Eso no fue más que una casualidad, y lo puedo comprobar, dijo el cura. Citémoslo a una tertulia y verá usted cuántas tonterías sueltas si le preguntamos sobre medicina. El mozo del subdelegado escuchó esta conversación y como estaba muy agradecido conmigo por haberlo curado de una indigestión sin cobrarle nada, me previno sobre la conspiración y por primera vez traté de aprender algo en los librejos que le robé al doctor Purgante. El día de la tertulia me defendí lo mejor que pude con algunos de los términos rimbombantes de los libros hurtados, pero el cura sacó a colación algunos errores que yo había cometido. Me defendí con el argumento de que era humano errar. El cura lo reconoció y temporalmente me salvé de que se descubriera públicamente mi falta de sapiencia. Por aquel entonces se abatió sobre el pueblo una epidemia de no sé qué, y nunca pude saber cómo tratar, por lo que recurrí a los métodos del doctor Purgante precisamente con la señora gobernadora de los indios, quien expiró por causa de este bárbaro procedimiento. Los indios enfurecidos me querían matar. Se armó tal alboroto que tuve que salir huyendo de ahí. Andrés se fue por su lado y yo volví a casa de don Cosme, solo para averiguar qué había sucedido con uno de mis antiguos amos. En el camino encontré a Luisa, quien me confesó haber huido de casa de don Cosme el desdichado día en que él descubrió nuestro engaño. El hombre estaba tan enamorado de ella que enfermó y murió. Luisa pretendía que nos uniéramos, pero como yo no la quería, buscaba la manera de quitármela de encima. Con el dinero que había ganado como médico charlatán, tomé una casa. Luisa insistía en ser mi esposa, pero por aquel entonces conocí a una linda chica que se llamaba Mariana y me prendé de ella. Secretamente hice algunas gestiones para poderme unir a ella, sin saber exactamente cómo echaría a Luisa de mi casa. El problema lo resolvió un buen vecino mío que se llamaba Roque y empleó todas las tretas que conocía para seducir a Luisa, lo cual no era muy difícil, tomando en cuenta lo ligera de cascos que era la mujer. Salvado el obstáculo, pude casarme con mi novia. Enajenado como estaba con ella, descuidé la cuestión monetaria y en poco tiempo estábamos arruinados. A ella se le enfrió el afecto que sentía por mí, y a mí se me opacaron los afectos una vez alcanzado el objeto de mi lasciva, pues era su belleza lo único que me había atraído de ella. Sin embargo, conservamos nuestra unión,
aunque tuvimos que vender todo lo que teníamos y mudarnos a una casa más pequeña. Continuamos nuestra vida entre miserias, hasta que mi esposa murió desangrada por un mal parto. Mi hijo tampoco sobrevivió. Cuarta parte. El arrepentimiento de Periquillo. Aunque no trato de justificar mis ruindades para con mi mujer, debo admitir que si ella me hubiese sobrellevado con más amor y prudencia, en vez de reprochar mi conducta, yo habría faltado menos a mi casa. Mis continuas ausencias me impidieron darme cuenta del grave estado de mi esposa al final de su embarazo, y si bien es cierto que ella se quejaba, yo no le hacía caso. Era su madre quien la visitaba y consolaba, pues yo no permitía que nadie más que ella interviniera en nuestros asuntos domésticos. De manera que cuando vi a Mariana tendida en la cama y atormentada por terribles dolores, la capa de hielo que cubría mi corazón se fundió y corrí a empeñar mi capote, única prenda valiosa que aún guardaba, para conseguir los 4 pesos que la partera cobraría por salvar a mi esposa y a mi hijo. Mientras tanto, la comadrona se quedó a cargo de Mariana, quien gemía tan lastimeramente que hubiera conmovido a una roca. De vuelta del empeño, una visión de horror se presentó ante mis ojos. Mi esposa muerta en un charco de sangre por obra de la torpeza de la partera, quien le introdujo las uñas y un instrumento de metal en las entrañas con el fin de arrancarle el feto, mas lo único que consiguió fue desgarrarla. Entretanto, la madre de Mariana lloraba copiosamente junto a ella, mientras arrojaba sobre mi rostro todos los insultos que le pasaban por el pensamiento. En ese momento advertí que el motivo de mi unión con ella no fue santo, sino dictado por la pasión. Comprendí lo justo de sus reconvenciones hacia mí, pero ya era demasiado tarde. Me arrojé sobre ella besando sus labios amoratados, a la vez que le pedía perdón. Los parientes de Mariana me quitaron de su lado por la fuerza, y, después de sepultarla, mi suegra se despidió de mí para siempre. Fue tal vez la mirada de reproche que leí en sus ojos, o la imagen de Mariana tendida en el lecho sin vida, lo que trajo a mis sueños a mi esposa, que, en mi pesadilla, me miraba con ojos de odio y me decía: «Cruel, ¿por qué me apartaste del lado de mi madre jurando que me amabas y enlazándote a mí con el vínculo más estrecho que hay entre un hombre y una mujer? ¿Por qué te convertiste en mi verdugo al hacerme engendrar a ese hijo que nunca llegó a nacer?» Desperté lleno de miedo y congoja. Me quedé en vela hasta que la luz del sol disipó las sombras de la noche y salí para siempre de la casa que compartía con mi esposa. Visita a los compañeros de juego. Salí de mi casa solo con la ropa que traía puesta. No dejaba allá gran cosa que valiera un real, de modo que no me dolía dejar el lugar de mis desdichas. Anduve por la calle sin destino fijo, lleno de confusión y de hambre, pues no había cenado la noche anterior ni desayunado aquel día. Fue entonces cuando se me ocurrió encaminar mis pasos hacia la guarida de mis correrías, a ver si encontraba algún antiguo compañero de juegos que quisiera prestarme su ayuda. Tuve suerte en hallar a mis compañeros, pero una vez que oyeron mis penas, se burlaron de mí en lugar de compadecerme. Oh, señor don Pedro, ¿cómo cambia la vida? Mientras gozó de fama y fortuna cuando era el doctor Chiripa, bien que se olvidó de nosotros. Si nos encontraba en alguna calle, se hacía el tonto y ni siquiera saludaba. Cuando tuvo dinero, procuraba no rozarse con los pobres. Y ahora somos nosotros los que no queremos nada con usted. No tuve otro remedio que marcharme, como suele decirse, con el rabo entre las piernas, reflexionando en la veracidad de las observaciones de mis amigos, no sin antes suplicarles que me dieran un bocado, pues desfallecía de hambre, lo que atrajo sobre mí nuevas observaciones sobre mi persona. Unos me decían: si no hubiese dilapidado su fortuna, ahora tendría para comer. Otros: vaya usted y quéjese con los ricos, que a ellos debe pedirles limosna, no a los pobres como nosotros. En cuanta puerta toqué, oí la misma respuesta y nadie me ofreció ni siquiera un pocillo de chocolate.
Pasé el resto del día pensando en mi mal comportamiento. Un mal encuentro con Luisa y otras aventuras. Después de este triste episodio, anduve de aquí para allá triste, hambriento y rechazado. Andando por un lado y otro, encontré a Luisa en la puerta de una casita bastante decente. Me sentía tan solo que la abordé queriendo unir de nuevo mi vida a la suya. Ella me contestó ofendida que Roque le había contado el truco del que nos valimos para apartarla de mi lado. Yo traté de que me perdonara y le propuse vivir a su lado, pero Luisa me informó que se había casado. Intentó entrar a su casa y darme con la puerta en las narices, pero yo le afiancé un brazo sin permitirle escapar. En el forcejeo, entramos a su casa y caímos sobre la cama. Yo trataba de satisfacer mis instintos y ella gritaba con gran fuerza. En ese momento, entró el marido con un puñal y lo hundió entre mis costillas. Pasé otros meses en el hospital, sanando mi herida que afortunadamente no llegó al pulmón. Cuando salí, no tuve más remedio que emplearme para ganarme el sustento y acabé siendo sacristán. De ahí pasé a mendigo y luego a escribiente del subdelegado, tan truculento y deshonesto como don Cosme. Como yo tenía mucha experiencia en desgracias por asociarme con truanes, salté de oficio en oficio. Fui asistente de un coronel, en cuyo barco llegué a Manila. Quizá por encontrarme tan lejos de mi patria, o tal vez por todo lo que había sufrido, observé la mejor de las conductas. Administré con honradez los bienes de mi nuevo amo y redacté un libro que titulé Cuaderno Económico, donde consta el estado de los haberes del coronel. Así pasaron 8 tranquilos años. Luego murió el coronel y me dejó una herencia de 8,000 pesos por si quería volver a México. Yo extrañaba mi patria y me embarqué para Acapulco. Pero en el camino se desató una tormenta que hizo naufragar el navío en una isla. Ahí conocí a un chino, al que le inspiré confianza, y no solo me ayudó a volver a México, sino que me permitió establecerme en una casa con él. Pero una vez más me fui por el sendero fácil. Aprovechándome del dinero y el cariño que me había tomado mi nuevo amigo el chino, gastaba su dinero en parrandas, pensando en lo equivocado que estaba mi padre cuando quería que aprendiera un oficio. Hasta ese momento no lo había necesitado. Me había desenvuelto bien con mi ingenio, y mi descaro y mi soberbia se desbordaba. Creía ser merecedor de lo mejor de este mundo, y por eso adulaba a los ricos y desdeñaba a los pobres. No obstante, en mi corazón aún quedaban unas pocas semillas de bondad, y creí mi deber convertir al chino al catolicismo. ¿Por qué no traemos un capellán a tu casa?, sugerí. El chino preguntó qué era un capellán, y yo le respondí que se trataba de un ministro de la iglesia. Después de algunas cavilaciones, decidió aceptar mi proposición, siempre que se tratara de un capellán viejo. Después, según mi amigo, la vejez es sinónimo de experiencia. Con estas instrucciones partí al día siguiente a casa de don Prudencio, amigo mío, quien dijo conocer a un viejo capellán, tío suyo. Se llamaba don Eugenio Bonifacio, y me lo presentaría si yo lo esperaba ahí mismo. Don Prudencio tenía una tertulia. Yo me quedé ahí, sentado, mirando a la gente, hasta que atrajo mi atención una hermosa niña con la que me entretuve coqueteando, de manera que cuando el capellán quiso entrevistarse conmigo para que le diera los pormenores de la persona con la que iría a vivir, yo le despaché groseramente, limitándome a decirle que iría por él al día siguiente. De acuerdo con lo dicho, el capellán se presentó en la casa del chino y a este le causó tan buena impresión que lo instaló de inmediato. Pero este santo varón era tan recto y honesto que de inmediato se dio cuenta de mi picardía y puso sobre aviso a mi nuevo amo. Como resultado de esto, el chino me pidió que le devolviera las llaves de los cofres donde guardaba su dinero, y se las dio al capellán. Yo traté de recuperar la confianza del chino, y cierto día que estaba deprimido, le propuse buscarle unas chicas que le alegraran el ánimo. Obtuve su permiso y salí a buscarlas. Sin embargo, al volver con ellas,
el capellán me puso en la calle sin miramientos. Salí de ahí de la manera más humillante y con la intención de ahorcarme. Quinta parte. Últimas correrías. En el triste estado de ánimo que me encontraba, las reflexiones acudían a mi mente en tropel, desgraciadamente cuando era demasiado tarde para aprovecharlas. La única alternativa posible para mí, después de tantos errores como había cometido, era el suicidio. Vendí mi reloj en una tienda y con lo que me dieron por él, compré una botella de aguardiente para darme valor. Hecho esto, me hice de una reata que doblé, guardé bajo mi brazo y me dirigí hacia un robusto árbol. Cuando llegué, ya estaba yo medio borracho y eran un poco más de las 10 de la noche. Sin pérdida de tiempo, me encaramé en el árbol. Busqué una rama alta y robusta y ahí enlacé la reata. Luego tiré de ella varias veces tratando de comprobar la firmeza del nudo. Pero el licor comenzaba a hacer estragos en mi cabeza y le quitaba firmeza a mis movimientos. A cada momento la cuerda caía al suelo, obligándome a subir y bajar del árbol, con lo que me llevé más de un porrazo que me inspiraba a pronunciar blasfemia tras blasfemia. Después de media docena de intentos infructuosos, el estómago se me revolvió por efecto del licor y los golpes y vomité. No pudiendo ya tenerme en pie, me tendí junto al árbol de mi frustrado suicidio y me dormí profundamente. Mi sueño era tan pesado que no me di cuenta de la llegada de los ladrones que me despojaron de mis ropas, dejándome en camisa y tiritando de frío. Debo haber ofrecido un aspecto de lo más cómico, porque todos los que pasaban por ahí se reían de mí. Todos, menos una vieja mujer, quien, compadecida de mi desgracia, me preguntó la causa. Le dije que me habían robado y la anciana, llena de compasión, me llevó a su casa. Ahí comí una taza de atole con tortillas calientes y me ofreció unos pantalones de cuero sin forro, un zarape muy viejo, un sombrero de petate y unos guaraches. Yo estaba tan agradecido por tanta bondad que la besé y después partí sin rumbo fijo. Fui a casa de uno de los que se fingían mis amigos en tiempos de prosperidad y le pedí techo y sustento, pero el muy truán, impresionado desagradablemente por mi pobre atuendo, dijo no creer que quien le hablaba era nada menos que Pedro Sarmiento. Entró en su casa y me dio con la puerta en la nariz. Pero en lugar de retirarme del lugar, como habría dictado la dignidad, me quedé ahí mismo, como clavado en la tierra, hasta que mi mal amigo apareció de nuevo en la puerta armado con un sable. «Parece que pretendes quedarte aquí», me dijo, blandiendo el arma. «Así que te ayudaré a irte». «Espera», le contesté. «Si no crees que sea realmente yo, te daré un par de referencias sobre ti y tu familia para que no quede lugar a dudas de que soy yo en realidad Pedro Sarmiento». Así lo hice, pero no logré convencer al amigo. «¿Cómo sé que no eres un pícaro que ha investigado mi vida para entrometerte en ella y quizá robarme?» «Está bien», me rendí. «Ya no me importa que me creas o no, pero no me iré de aquí. Mátame con ese sable si es que tienes el valor». El amigo no se atrevió a usar el arma, pero como yo seguía plantado frente a él y quería que me marchara a toda costa, comenzó a gritar: «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ladrones!». Esto me intimidaba más que el sable. Ya sabía por experiencia lo que sucedería después. Se juntaría gente, llamarían a la autoridad y yo iría a parar a la cárcel nuevamente. Pensando esto, me retiré de su vista, renegando de su amistad y de todos los falsos amigos que hay en el mundo. Caminé todo el día. Alrededor de las 8 de la noche, mi estómago volvía a matarme de hambre. Habían pasado muchas horas desde mi frugal desayuno de atole y tortillas, y la caminata me despertó un apetito feroz. El hambre estimuló mi cabeza y al punto me acordé de la camisa que no alcanzaron a quitarme los ladrones. La traía puesta debajo del zarape. Estaba nueva y me pagarían bien por ella. En efecto, no me costó que me dieran por ella 8 reales que gasté en una deliciosa comida y cigarros.
Resuelto el problema del hambre, quedaba el del techo. ¿Dónde podría yo pasar la noche? Seguramente vagando, como corresponde a un pillo de marca como yo. A pesar de mis tribulaciones, me sabía merecedor de aquella suerte. Caminando sin parar, llegué a una casa en donde velaban a un muerto. Las puertas estaban abiertas. Desde la calle se observaba un gran salón en cuyo centro estaba el cadáver sobre unas tablas y entre 4 velas. A su alrededor, sus parientes y amigos rezaban con fervor y lanzaban de cuando en cuando uno que otro gemido. Entré en la casa sin pedir permiso. Saludé cortésmente a los vivos y doné una moneda para ayudar al entierro del muerto. Esto impresionó a todos los asistentes, quienes me invitaron a quedarme en la casa. Al poco rato estaban contando cuentos para matar el tiempo. Luego vino el rosario y después tomamos todos un buen jarro de champurrado caliente. La viuda del difunto, cansada por la prolongada vela, se durmió mientras el resto de sus parientes preparaban una partida de naipes a la que me invitaron también. Jugamos hasta que la vela que nos alumbraba se terminó. Entonces pensamos en pedirle prestada una al muerto. Yo me ofrecí a ir por ella, pero estando a los pies del cadáver, pisé accidentalmente la tabla en la que yacía, la cual se levantó a la par del cuerpo, quedando en posición vertical y propinándome un fabuloso trancazo. En ese momento, la viuda despertó y, creyendo que su marido había vuelto a la vida para hacerle algún reclamo, dio un tremendo alarido y trató de correr. Entonces tropezó con las otras velas, apagándolas. Se hizo un buen lío de cuerpos chocando en la oscuridad hasta que todo se calmó y nos dormimos al fin. Al día siguiente, mis nuevos amigos me dieron de comer y me aconsejaron viajar a Puebla para procurarme sustento. La idea me pareció muy buena, así que andando durante largas horas, llegué a una posada cerca de Río Frío y pedí que me recibieran por caridad. El dueño del lugar me permitió pasar la noche bajo su techo y luego me aconsejó que reanudara mi camino con cuidado, pues por aquellos lugares solían andar ladrones. Le dije a mi benefactor que no tenía por qué preocuparse por mí, pues no tenía nada que algún ladrón pudiera codiciar. Dejé la posada y comencé a caminar sin rumbo hasta que se me atravesó un tropel de caballos cuyos jinetes iban armados. Uno de ellos, asombrado por mi triste aspecto, me preguntó quién era yo, a lo que inmediatamente contesté diciendo mi nombre. Pero, ¿eres tú en realidad, Periquillo? ¿No te acuerdas de mí? Soy el Pípilo, quien te agradece con el alma que me haya salvado de la cárcel el desdichado día en que robamos la casa de aquella viuda. ¿Te acuerdas de Januario? Sí que me acuerdo, contesté, esperando por encontrarme con una cara conocida, aunque fuera la de un pillo más grande que yo. Pero, ¿qué ha sido de ti?, preguntó el Pípilo. ¿Cómo es que has venido a parar aquí? ¿Por qué te vistes con esos harapos? A grandes rasgos, le narré mis aventuras y pillerías, y después, él me invitó a participar en otras más. Amigo mío, le dije, en realidad agradezco su invitación, pero la vida deshonesta me ha traído cientos de penas. Además, siempre he tenido miedo de que me aporreen, sobre todo después de las muchas veces que eso me ha sucedido. Primero fue una vieja, que me golpeó con un zapato defendiendo el honor de su hija. Después, un tipo me molió a palos. Luego me siguieron dando en la cárcel, y así interminablemente. Hasta un muerto me pegó durante un velorio. No, ya no quiero más. Vamos, exclamó el Pípilo. Un hombre debe ser fuerte, no cobarde como tú. Pero, en fin, ya no insistiré más. De todas maneras, se ve que necesitas ayuda y te la daré sin pedirte nada a cambio. Iremos a mi casa. Trajeron un caballo y monté en él. Después de trepar cerros, bajar cuestas y hacer 1000 rodeos, llegamos a la entrada de una barranca muy profunda, de donde salieron otros ladrones para recibirnos. Finalmente entramos en la cueva, donde había cajones de dinero, un baúl de ropa fina y 2 caballos más. El Pípilo ordenó que me ataviaran con camisa, pantalones, botas, faja y sombrero.
Después me regalaron un caballo y, a un silbido de uno de ellos, acudieron unas muchachas nada feas que nos sirvieron de comer y nos brindaron otros placeres. Pero el precio de todas aquellas atenciones era robar y hacer maldades. Yo ya tenía 30 años y el ferviente deseo de sentar cabeza, así que una vez terminados los festejos en mi honor, me escapé. Me sentía tan vacío que decidí entrar en una iglesia para confesarme. ¿Cuál no sería mi sorpresa al encontrarme ahí a mi amigo Pelayo? Nos abrazamos cariñosamente y luego le conté todas mis desventuras. Mi buen amigo estaba dispuesto a tenderme la mano, sobre todo porque había logrado convencerlo de mi sincero arrepentimiento. Me recomendó a su vez con un amigo suyo, un hombre rico y sin hijos, quien me recomendó la administración de un mesón, trabajo que me prometí desempeñar con la mayor dedicación y honradez. Cada domingo entraba a la parroquia de mi amigo Pelayo, donde me confesaba. Después me iba a pasar el resto del día con él y con mi último amo. Estaba harto de la desordenada vida que había llevado hasta ese momento, así que me comportaba con demasiada austeridad. Mi amigo Pelayo me decía continuamente: «Sal de tu encierro, diviértete, la alegría no está reñida con la virtud». Decidí seguir su consejo y al ampliar mi círculo de amistades, conocí a la mujer, hijos míos, con la que me casé y que ahora es su madre. Nunca dejé de visitar la casa de Pelayo, a quien debía tanto y por quien me enteré de la suerte de mis antiguos compañeros de correrías. Januario había muerto clavado en el piso con una estaca. El castigo se lo impuso una enfurecida muchedumbre que logró atraparlo después de que el ladrón los despojara de todas sus pertenencias. La suerte del pípilo no fue mejor. Murió apedreado en otro pueblo y sus secuaces se dispersaron una vez muerto su líder. Todos los días agradezco a Dios la oportunidad de corregir mis pasos antes de tener un triste fin como el de ellos. A su debido tiempo nacieron ustedes, hijos míos, y yo decidí escribir estos cuadernos que están en sus manos. Con ello, no he tenido otra intención que prevenirlos sobre los peligros de la vida fácil e irresponsable. Habiendo constituido una familia estable, viví el horror de la guerra de 1810 y tuve la aventura de sobrevivir a ella y continuar cultivando amistades honestas, entre ellas la de un escritor llamado José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido con el epíteto de El Pensador Mexicano, y a quien le encargué que corrigiera estos manuscritos. Como era honrado, sabía que cumpliría mis disposiciones al pie de la letra. Una vez adecentada la redacción de mis cuadernos y hallándome yo a las puertas de la muerte debido a una enfermedad incurable, le pedí que los pusiera en sus manos. Notas del Pensador. Hasta aquí escribió mi amigo Pedro Sarmiento, a quien amé más que a mí mismo y a quien asistí con el mayor cariño hasta su muerte. Presintiendo su final, llamó al escribano y le dictó su testamento. En él declaró poseer 50,000 pesos que servirían para pagar su entierro y proteger a su esposa e hijos. El resto debía distribuirse entre algunos pobres. Este dinero lo administraría el cura de la parroquia, quien además tendría que constatar que los beneficiarios fueran hombres honestos, con familias que sostener, con alguna ocupación honesta y que aceptaran el compromiso de invertir esos recursos. Declaró además su negativa de dejar limosna a viudas y doncellas, porque tanto unas como otras quedan cobijadas por hombres ricos. No así los hombres honrados, a quienes nadie menciona en sus testamentos y que, además, creen que por ser varones tienen la obligación de convertirse en una mina abundante para sostener a sus familias. Una vez dispuesta su voluntad en el testamento, su gran amigo Pelayo le administró los santos sacramentos de la Eucaristía y la Extrema Unción. Asistimos a sus funerales todos sus amigos. Antes de morir, Pedro nos pidió perdón por sus escándalos y extravíos, arrancándonos lágrimas de nuestros ojos. No quiso partir de este mundo sin reunir a su familia alrededor de su cama para decirles con la mayor tranquilidad:
Esposa mía, hijos, nunca duden del amor que les tengo, pues mis desvelos se han consagrado tan solo a su felicidad. Ya es tiempo de que me aparte de ustedes, pero esto no debe inspirarles dolor ni tristeza, sino regocijo, porque después de esta vida siempre viene una mejor. Con que no lloren, Dios los favorecerá y amparará siempre. Procuren actuar con juicio y todo irá bien. Tú, esposa mía, podrás contraer segundas nupcias si así lo deseas. Solo te pido que antes de hacerlo, trates de conocer el carácter de tu esposo antes de que sea tu marido, pues el mundo está lleno de periquillos aprovechados que no detestan sus vicios como yo. Una vez que le conozcas como hombre de bien, únete a él y alábale sus virtudes, tratando de ignorar sus defectos. No seas altanera con él. No disipes en modas ni extravagancias el dinero que te dé para que vivas. Si tienes otros hijos, no prefieras a ninguno. Dales tu cariño por igual a todos, pues todos son tus hijos, y de esta manera enseñarás a tu marido a portarse bien con los míos. No caigas en la maldita pasión de los celos, porque es perniciosa y hace infelices a las mujeres. Si desgraciadamente tu marido tuviera algún extravío, trátalo con más cariño y aprecio, y verás que aprenderá a valorarte y te pedirá perdón. A ustedes, hijos de mi corazón, les pido que sean humildes, atentos, corteses, honrados, veraces, sencillos, juiciosos y hombres de bien. Les dejo escrita mi vida para que se den cuenta de lo que sucede con la juventud incauta, para que sepan dónde están los precipicios y los eviten. Por lo tanto, procuren ser útiles a sus semejantes, obedezcan las leyes, no hagan daño a nadie. Como lo sabrán al leer mi vida, hay muchos amigos, pero pocas amistades. Los amigos sobran en los buenos tiempos, pero quedan pocos o ninguno en los adversos. Si hallaran alguno verdaderamente desinteresado, cuídenlo como el tesoro más preciado. Adiós, hijos míos.